Muy buenos días, un cordial saludo para toda la comunidad jurídica que nos sigue a través de este programa El Consejo de Estado en línea de cara al país, que se transmite los segundos y los cuartos jueves de cada mes. Hoy contamos con la presencia del doctor Guillermo Vargas Ayala, magistrado de la sección primera del Consejo de Estado, quien nos va a hacer una interesantísima disertación sobre el papel del juez administrativo, el juez de la naturaleza. Este programa va a contar con la presencia de los señores ex consejeros de Estado, quienes han querido vincularse también con presentaciones futuras. El doctor Guillermo Vargas entonces queda a cargo de este interesantísimo tema. Gracias, muy buenos días para todos los presentes, las personas en línea, todas las personas de la jurisdicción y las demás personas que por algún tema de interés están mirando esta conferencia. El tema que he escogido para el día de hoy se denomina el juez contencioso administrativo como juez de la naturaleza. Acorde con las preocupaciones de nuestro tiempo, resultado de la visible destrucción de recursos y degradación de los ecosistemas, la Constitución de 1991 ha conferido al medio ambiente una especial importancia y lo ha convertido en uno de sus principales focos de atención. Por esto, a lo largo de sus disposiciones, es posible encontrar distintas cláusulas que, como en el caso de los artículos 8, 79, 80, 300, 313.9 y 334, resaltan la enorme responsabilidad que le corresponde a las autoridades de todos los órdenes en la tarea de su conservación, protección, mejoramiento y restauración allí donde se ha afectado, y en la prevención de los daños y control de las actividades que lo puedan amenazar. Es tal su importancia que la Constitución política también ha previsto disposiciones en las que involucra también a los particulares, como en los artículos 58, función ecológica de la propiedad, 333, protección ambiental como límite a la libertad de empresa, y 95.8, deber ciudadano de cuidado y protección del medio ambiente. En últimas, en tanto que derecho colectivo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico es una responsabilidad de todos. No se puede olvidar que la supervivencia del hombre en el planeta depende en buena parte de tener condiciones adecuadas para la vida. De aquí que el medio ambiente haya sido considerado por la jurisprudencia constitucional factor insustituible que le permite existir y garantizar una subsistencia y vida plenas. Sin los recursos naturales que tradicionalmente se engloban bajo la idea de ambiente, agua, aire, suelo, flora y fauna, la vida deviene sencillamente imposible. Debido a la complejidad y trascendencia de elementos que encierra, a sus innumerables interacciones y a la pluralidad de disciplinas que se ocupan de sus diferentes aspectos, biología, botánica, ecología, ingeniería ambiental, geografía, derecho, etcétera, etcétera, definir al medio ambiente resulta una tarea nada sencilla. Desde el prisma del derecho se le asocia con las nociones de naturaleza, ecosistemas y recursos naturales. Por esto, la jurisprudencia ha afirmado que desde una óptica constitucional, esta involucra aspectos relacionados con el manejo,
uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural. Sea como sea, es claro que la Constitución ha previsto un nutrido bloque de disposiciones de las que se ha derivado la existencia de una auténtica Constitución ecológica, conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deban regularse las relaciones de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. De su análisis se abstrae la vigencia en nuestro orden jurídico de principios constitucionales como el de prevención, precaución, desarrollo sostenible, publicidad, participación y cooperación. Sobre ellos se debe cimentar por mandato constitucional uno de los cometidos esenciales del juez contencioso administrativo del presente. Además de lo anterior, se tiene que se trata de un bien jurídico de rango constitucional, que cuenta con varias dimensiones. Primero, derecho fundamental, por encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud. Segundo, es un derecho deber. Todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente sano, pero además tienen la obligación correlativa de protegerlo. Tercero, de objetivo social, conservación de las condiciones del medio ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. Y cuarto, de deber del Estado, de conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible e imposición de las sanciones a que haya lugar. En adición a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que se trata de un principio que irradia todo el orden jurídico, en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la nación. La riqueza de la Constitución ecológica y esta pluralidad de dimensiones resulta clave para aproximarse al objeto de esta ponencia, la protección judicial del medio ambiente, cuya responsabilidad recae esencialmente sobre el contencioso administrativo, al punto de terminar por hacer de él el juez de la naturaleza. Son múltiples las vías a través de las cuales la labor del juez administrativo ha entrado en contacto con este bien jurídico constitucional. Lógicamente, al actuar como juez ordinario, conoce de acciones de simple nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa, en los cuales salen a relucir debates propios de la temática ambiental. Ahora bien, el juez administrativo, en sus funciones de juez constitucional y legalmente de conformidad con la Ley 472 de 1998, se ha dado al medio ambiente lo habilita directamente esta vía procesal y abre las puertas de la jurisdicción a esta clase de reclamaciones. Pero también, cuando ello sucede así, cada vez con mayor frecuencia, el carácter omnipresente del Estado
omnipresente del medio ambiente, la profusión de normas ambientales y la mayor importancia que se otorga hoy a este bien jurídico colectivo por parte de las comunidades están en la base de esta situación, que ha forzado a la jurisdicción a habituarse a esta clase de problemas y a resolverlos mediante el uso de principios y reglas propias de esta disciplina. El acervo normativo integrado por la Constitución Ecológica, el Código de Recursos Naturales Renovables y la Ley 99 de 1993 y su regulación del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y otras normas como la Ley 1333 de 2009, incluyendo su fortalecimiento de la potestad sancionatoria administrativa, la frondosa variedad de reglamentos como el Decreto 2041 de 2014 en tema de licencias, el Decreto 2372 de 2010 en áreas protegidas, el Decreto 1640 de 2012 en lo concerniente a los planes de ordenación de cuencas o el Decreto 948 de 1995 en asuntos de prevención y control de la contaminación atmosférica. Hacen de este un asunto especializado que demanda sensibilidad ambiental y conocimiento profundo de esta normatividad por parte del juez contencioso. Las recientes e importantes decisiones adoptadas por el Consejo de Estado en esta materia no solo permiten las recientes e importantes decisiones adoptadas por el Consejo de Estado en esta materia no solo permiten afirmar que éste se ha convertido en el juez de la naturaleza por excelencia, ponen también de relieve que por causa de su especialización en estos asuntos, éste ha devenido en un juez ambientalista. Sin duda, una exigencia propia de la forma como está concebido el sistema, al tiempo que una garantía para la protección de este valioso e insustituible recurso que es el ambiente en un país megadiverso como Colombia. Habiendo visto la filosofía constitucional como constitución ecológica, habiendo visto el desarrollo legal prolífero en materias ambientales que han permitido a la jurisprudencia administrativa desarrollar dichas normas, me ha parecido interesante realizar un paralelo de las normas, algunos fallos en los diferentes medios de control que tienen directa relación con el medio ambiente. Para ello, y con el ánimo de ilustrar de manera completa la relación profunda que se ha trenzado entre el juez contencioso y el medio ambiente, haremos una revisión general tomando en consideración los diferentes medios de control que se ejercitan ante esta jurisdicción. En primer lugar, se examinarán algunos pronunciamientos importantes adoptados por el contencioso en su función de juez ordinario de los actos de la administración, y se hará mención al papel que han cumplido los medios de control de nulidad y restablecimiento, reparación directa. Luego se examinará su papel de protección al medio ambiente actuando como juez constitucional, para lo que se revisarán algunos precedentes relevantes en materia de tutela y acciones populares, y una en particular, una acción de grupo.
La protección del medio ambiente por el juez ordinario de la administración. Acciones de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho. En cuanto a medios de control clásicos de la legalidad de los actos de la administración, el de nulidad simple y el de nulidad y restablecimiento del derecho siempre han estado en contacto con las cuestiones relacionadas con la presunta vulneración del régimen jurídico de los actos administrativos. Por ende, las controversias relacionadas con los recursos naturales y el ambiente en sí no han resultado ajenas a las causas litigadas en esta sede. La profusión con que se ha expandido la regulación ambiental ha impulsado este fenómeno. Así, por ejemplo, para el año 1993, el Consejo de Estado convalidaba la expedición por parte del Ministerio de Salud de un reglamento sobre ruidos, por considerar que el marco regulatorio contenido en la Ley 9 de 1979 habilitaba al Ejecutivo para la expedición de esta clase de regulación. En 1994 se dio por buena la decisión de un alcalde municipal de clausurar una cantera por su permanente afectación del medio ambiente. En 1996 se anuló la decisión de zona de paisaje protegido efectuada por una gobernación, por considerar que dicha autoridad carecía de competencia para ello. O se anuló en 1997 una licencia minera por falta de estudios previos de su impacto ambiental, por considerar que constituía un requisito indispensable para su legítimo otorgamiento. No obstante, como se puede apreciar a simple vista, pese a tratarse de controversias que involucran cuestiones ambientales, ellas eran resueltas desde una perspectiva y con herramientas propias del discurso clásico del derecho administrativo, sin reparar en la especialidad y trascendencia de dichos fallos. Esta realidad se ha modificado drásticamente en años recientes. Nuevos tópicos procedentes del discurso del derecho ambiental han entrado a enriquecer el elenco de parámetros de control empleados por la justicia administrativa, que se ha apropiado de ellos con naturalidad. El caso de lo ocurrido en el fallo del 11 de diciembre de 2013 con el principio de precaución, y del 4 de septiembre de 2014 con las implicaciones del desarrollo sostenible y la consulta a la comunidad de las decisiones de la administración, son la evidencia de lo anterior. Primero, el fallo del glifosato en parques naturales. Sentencia del 11 de diciembre de 2013, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala. Por considerar que atenta contra el derecho al medio ambiente sano, la función ecológica de la propiedad privada, los mandatos de protección ambiental impuestos por la Constitución a las autoridades y las normas legales sobre la intangibilidad de los parques naturales, se demandó la nulidad de unas resoluciones de la Dirección de Estupefacientes que permitían la aspersión de glifosato en dichos parques naturales. Luego de examinar las particularidades del régimen de los parques naturales y de examinar la falta de certeza existente a nivel probatorio respecto del impacto negativo o nulo del glifosato sobre los ecosistemas alojados en la zona de parque, el fallo se adentra en el estudio del principio de precaución como pieza central del derecho ambiental actual. Así, después de exponer sus antecedentes en la Declaración de Río de 1992, principio número 15,
y su recepción por el derecho nacional, artículo 1.6 de la Ley 99/93, expresa que en virtud de este principio, cuando exista peligro o riesgo de causar un daño grave o irreversible en materia de medio ambiente, se deben tomar medidas tendientes a evitarlos, aun si no se tiene certeza científica de la ocurrencia. A pesar de no estar expresamente consagrado en el texto constitucional, el análisis conjunto de sus disposiciones permite inferir su pertenencia al orden constitucional. Según lo expuesto en el fallo, el principio de precaución tiene raigambre constitucional dentro del contexto de la Constitución ecológica, y lo que el desarrollo de este concepto implica, así como en algunas normas de orden legal que se encuentran dirigidas a prevenir daños ambientales y específicamente el acaecimiento de ellos en el sistema de parques nacionales naturales, dichas normas, valga decirlo, se encuentran dentro de las que se han estimado en la demanda como violadas, y se citan las normas violadas. Con base en dicho razonamiento, se afirma que cuando una decisión administrativa pone en riesgo un área de protección especial, derecho al medio ambiente, en tanto que autoriza una actividad que causa un riesgo potencial en el ecosistema, está desconociendo dicho principio y en consecuencia se aparta de los mandatos constitucionales que lo albergan bajo el propósito de salvaguardar bienes necesarios para el presente y futuro de la especie humana. Ahora bien, ustedes me disculpan que estoy con gripa, pero tenía este compromiso ineludible y aquí estoy. Ahora bien, con miras a proteger los derechos y libertades individuales que pueden resultar afectados o restringidos por las medidas adoptadas por la administración o los jueces en ejercicio de la habilitación para actuar que representa el principio de precaución, pese a la incertidumbre reinante sobre un determinado asunto, técnica, procedimiento o producto, se afirma que su legítima aplicación del principio de precaución por parte de la administración o de un juez de la República exige el cumplimiento de determinadas condiciones, a saber: primero, incertidumbre científica acerca del riesgo; segundo, evaluación científica del riesgo; tercero, identificación del riesgo grave e irreversible; y cuarto, proporcionalidad de las medidas. Al acreditar que la disposición administrativa demandada suponía un riesgo serio para la naturaleza, que aunque no se encuentre absolutamente comprobado por la ciencia, puede ser evitado con base en el principio de precaución, se decretó la anulación del aparato normativo correspondiente, en aras de salvaguardar el equilibrio ecológico y la adecuada protección de los recursos naturales. De cara a validar la aplicación del principio de precaución efectuada, se aplicó el test estructurado y se comprobó que la medida adoptada, anulación de la norma, resultaba legítima, por estar acreditados todos los elementos que exige la Constitución y la ley para el ejercicio de las facultades que conlleva dicho principio. En efecto, se constató que se trataba de una materia en relación con la cual existe un notable debate científico que impedía dar por cierta alguna de las posiciones esgrimidas por las partes del proceso. Además, se demostró que existía una evaluación científica de los riesgos eventuales de la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato en los parques naturales, que el daño al que se exponía a los ecosistemas era grave y posiblemente irreversible,
y se constató por último que dicha medida era proporcional por resultar tanto adecuada para el fin de conservación que se buscaba como necesaria para alcanzarlo y proporcional en estricto sentido, ya que los beneficios que reportaba eran mayores que los sacrificios impuestos. En definitiva, concluye el fallo, quedó demostrado que la actividad de aspersión aérea con glifosato en el sistema de parques naturales conlleva un riesgo potencial al medio ambiente, riesgo sobre el cual existe incertidumbre científica cuya potencialidad ha sido evaluada científicamente de tal forma que pueda calificarse como grave e irreversible. A lo anterior se suma que realizado el test de proporcionalidad se llegó a la conclusión de que la medida era contraria a este principio. Por ende, declaró la nulidad de la disposición administrativa demandada. Esta decisión revela el altísimo impacto del principio de precaución en la labor de control judicial de la Administración. Ya no solo se entiende que un reglamento es nulo cuando está plenamente comprobado por la ciencia que en él se adoptan decisiones contrarias al interés general o a los bienes jurídicos protegidos por la Administración. Al amparo del principio de precaución, la sospecha fundada de ello es así también produce este efecto. Segundo caso de este es nulidad y restablecimiento. El anterior pues era de simple nulidad. Fallo de la licencia ambiental negada para la explotación de oro por la sostenibilidad del proyecto y la oposición de la comunidad. Sentencia del 4 de septiembre de 2014, consejera ponente María Claudia Rojas. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la demandante solicitó la nulidad de la resolución de 1998 por la cual se negaba una licencia ambiental. Y la razón principal para negar la licencia ambiental que adujo el Ministerio fue que el proyecto resultaba inviable económicamente. Después de hacer una serie de análisis, llega a la conclusión de que ese hecho de que fuera inviable, permitir que haya intervenciones en el medio ambiente, siendo inviable el proyecto, iba a dejar una serie de cicatrices ambientales que nadie iba a responder por ellas. La novedad entonces consiste en que se avaló desde el punto de vista jurisdiccional esa decisión administrativa que determinó que no es factible, que no es posible conceder licencias ambientales a proyectos que sean inviables. Dentro del expediente se evaluaron pues las pruebas, se manifestó que había falsa motivación, que en fin, pero se acredita con las pruebas y los documentos aportados por el Ministerio que un estudio serio y que realmente el proyecto era inviable, con lo cual se confirma la decisión del Ministerio. Y leo una parte que dice que con base en estos razonamientos se concluyó que además de por razones técnicas, hidráulica y sedimentología, el proyecto no era viable económica, ambiental ni socialmente, lo que permite al Consejo de Estado concluir
que había evidencias de que la autoridad ambiental no había actuado equivocadamente al negarse a conceder la licencia ambiental y que tampoco motivó falsamente esta determinación. Se afirma así que ante la manifiesta insostenibilidad del proyecto de explotación minera, en el sentido que no se encuentra definido el mecanismo ni los recursos que serían destinados a la compensación social, económica y ambiental del proyecto, ni que estos resultan proporcionales a la explotación, el Ministerio tomó una decisión que resultó precavida y va encaminada a velar por la protección de los recursos naturales, con el fin de evitar una afectación irreversible de la diversidad, no solo natural, sino cultural y social, sobre las áreas afectadas y la población en general. Continuando el análisis de algunos casos dentro de la jurisdicción ordinaria o contenciosa ordinaria, contenciosa administrativa ordinaria, y traje un caso de un fallo de los cultivos de lulo afectados por la aspersión de glifosato. El anterior caso era la acción de nulidad de unas resoluciones que permitían la aspersión de glifosato en parques naturales. Aquí es la afectación a un ciudadano porque la aspersión de glifosato afectó su cultivo. La característica especial relevante de este caso, que es, como les decía, es un fallo de Ramiro Pasos Guerrero, tal vez no lo había mencionado, del 20 de febrero de 2014, sección tercera. Lo interesante, o algo de lo más interesante, es que el Consejo de Estado afirma: así, y pese a que la apelación insiste en que el demandado nunca demostró científicamente que no era el glifosato el causante del daño, la sección tercera evalúa los elementos probatorios sobrantes en el proceso y concluye que su análisis conjunto demuestra la existencia de varios hechos indicadores, que analizados bajo los parámetros de la sana crítica y las máximas de la experiencia, permiten concluir la responsabilidad de la Nación Ministerio de Defensa por la destrucción del cultivo de lulo. Afirma que, si bien es cierto, no obra un dictamen científico-técnico que confirme que la destrucción del cultivo de lulo del actor reside en los efectos nocivos de la fumigación de los efectos nocivos de la fumigación de los cultivos ilícitos cercanos al predio, en el expediente reposan elementos probatorios idóneos, concurrentes y pertinentes que estructuran una prueba indiciaria que permite fundamentar la imputación al Estado del daño reclamado en la demanda. Valorado en su conjunto, el acervo probatorio para la sala se encuentra demostrado lo siguiente: primero, la existencia de una actividad legítima y lícita de la administración consistente en la aspersión aérea de glifosato llevado a cabo el día 15 de enero del 99, el cual comporta una fuente de alto riesgo para los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales de las personas que no están obligadas a soportarlos. Segundo, el perjuicio ocasionado al señor Medina, particularmente sobre el cultivo de lulo, fue fruto de la concreción de un riesgo excepcional que se originó por el ejercicio legítimo de una actividad peligrosa. Tercero, el nexo de causalidad entre la actividad legítima de la administración y los efectos de la
lesión ambiental concretada en un daño antijurídico padecido por el demandante e imputable a la entidad demandada. Como se puede apreciar, en lugar de exigir una plena prueba y directa de la imputabilidad del daño al agente demandado, en este caso la sección tercera flexibiliza las reglas de evaluación del juicio de imputación y convalida el uso de la prueba indiciaria, dado por buena la acreditación de lo posible, no necesariamente es cierto que el daño padecido por el demandante haya sido ocasionado por la demandada. Adicionalmente, y esto resulta trascendental para la protección del ecosistema, el fallo en comento adopta medidas de no repetición, en efecto por considerar que en el caso concreto no es posible retrotraer el hecho causante del daño padecido por el demandante, se juzga pertinente la adopción de medidas no pecuniarias en reparación orientadas con fines preventivos. Esta es pues otra de las acciones de nulidad y restablecimiento. Hay otra sentencia proferida con ponencia de la magistrada Estela Conto Díaz del Castillo por la sección tercera del 27 de marzo del 2014, que se refiere a un fallo en el cual se encuentra responsable a la Nación, la Aeronáutica Civil, por la construcción de la segunda pista del Dorado. Una de las características es que la pista tiene todos los permisos, las autorizaciones para ser construida, y así se hizo con las autorizaciones, cumpliendo las especificaciones que le fueron señaladas. Enfrente a la pista había un señor que tenía una fábrica de materiales, tenía una fábrica, no es importante de qué se trataba, pero el ruido de la pista lo afectó notoriamente, y él logra acreditar los perjuicios que le ocasiona esa sonoridad, a pesar de que tanto la pista costaba en su construcción y operación contaba con todos los permisos, como en la operación que él también tenía con sus licencias y permisos. Se llega a la conclusión de que debe ser reparado en ese caso. En el año 91, si ustedes muy bien saben, en el año 91 la Constitución trajo unas acciones que se han denominado las acciones constitucionales, como son las acciones de tutela y las acciones populares, desarrollada con posterioridad y asignadas también, entre otros, a los jueces contenciosos. Hoy en día tenemos por un lado las funciones tradicionales de jueces ordinarios de lo contencioso administrativo, y por otro lado tenemos las funciones de jueces constitucionales de protectores de los derechos fundamentales de las personas, e igualmente de los derechos colectivos en el caso de las acciones populares. Y esas dos fuentes de competencia son dos fuentes jurídicas robustas
han hecho que se desarrolle los principios constitucionales, los preceptos constitucionales con un gran con mucha fuerza. Son muchísimas las sentencias que esta corporación ha proferido referido a muchos temas sobre derechos fundamentales, pero particularmente sobre el medio ambiente. Quiero traer a colación algunas de ellas, así como ya hicimos con respecto a los medios de control ordinarios. Ahora quiero hacerlo la protección del medio ambiente por el contencioso constitucional. Una de las más importantes y sonadas acciones populares fue la que se interpuso con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, para garantizar desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, las especies animales y vegetales, protección de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas del río Bogotá, de la cuenca del río Bogotá, así como las demás intereses de la comunidad relacionada con la preservación y restauración del medio ambiente, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. Esta providencia fue, el ponente es el consejero Marco Antonio Velilla y es del 28 de marzo del 2014, de la sección primera. Es un proceso que duró varios años, primero en el tribunal. El tribunal dictó la sentencia protegiendo los derechos colectivos invocados y también vinculando a cerca de 75 personas al proceso. Este proceso se adelantó con personas privadas, con entidades del distrito, del departamento, de la nación. Había un gran desorden en las fuentes de recursos, muchos recursos existían de antemano, pero la forma como estaban organizados era imposible que esos recursos llegaran a su destino y fueran utilizados en debida forma. Este estudio muy juicioso y muy voluminoso también, por lo cual les hago un resumen, dictó la creación, estableció la creación de un comité de cuenca que va a ser el vigilante de las decisiones que se adoptaron en la sentencia de la acción popular. Pues esta es de realmente se dieron varias órdenes, la empresa de acueducto, la empresa de energía, todas las personas que intervienen en el río, y sobre todo que se creó una conciencia de que hay que contribuir para sacar adelante la cuenca, no como usualmente se hacía con anterioridad, era que a mí no me prueban o no me demuestran que yo afecte la cuenca,
yo no soy el que puedo estar contaminando o dañando la cuenca, sino que todos confluyeron en un gran esfuerzo que sirvió para la definición de esa sentencia bajo la tutela, como les digo, del doctor Velilla. Otra sentencia de acción popular que simplemente la menciono porque me están haciendo señas de que se me acabó el tiempo, es la de los cerros orientales de Bogotá, que trató de proteger los cerros mediante pues la acción popular que les digo. Es una sentencia de la doctora María Claudia Rojas del 5 de noviembre del 2013. A otra la menciono como cuestión de que es un fallo sobre la pesca de tiburones en San Andrés, la acción popular para proteger la especie que estaba en riesgo de extinción, María Elizabeth García, sentencia del 6 de septiembre de 2012. Y finalmente tenía un fallo de Red Bull que es bien interesante, y finalmente dentro de las acciones constitucionales estaba haciendo referencia a la acción de grupo interpuesta en Bogotá por el basurero de Doña Juana, que ocasionó una serie de problemas por el deslizamiento de la basura y los lixiviados. Del recuento jurisdiccional que les he mencionado, surge sin dificultad que gracias a la transversalidad y omnipresencia del medio ambiente, el talante ecológico de la Constitución del 91, a la expansión legal y reglamentaria de la regulación ambiental, a la apertura de numerosas vías procesales para acercar la justicia a los ciudadanos y a la creciente apropiación del medio ambiente por parte de la comunidad, el debate ambiental se ha judicializado y el contencioso administrativo está llamado a ser el foro natural de estas controversias. A la vista de los recientes pronunciamientos jurisprudenciales en esta materia y de sus importantes aportes para el desarrollo y consolidación de la preocupación por la guarda y conservación de nuestros ecosistemas, para la aplicación de ecosistemas en términos de mayor claridad y efectividad para la aplicación de principios como los de prevención, precaución, desarrollo sostenible y participación, así como la elaboración de valiosas reglas sobre la configuración y alcance de la responsabilidad estatal por daños ecológicos puros o impuros. Ello no solo permite afirmar que la jurisdicción administrativa se ha convertido en el juez de la naturaleza, hace posible expresar también que a falta de una justicia ambiental especializada, como en algún momento propusieron algunos, Colombia cuenta hoy con una justicia administrativa ambientalista y en proceso de progresiva ecologización, una garantía de Estado de Derecho y de efectividad de las disposiciones de la Constitución Ecológica Nacional. Muchas gracias. Doctor Guillermo Vargas Ayala, muchas gracias por su excelente exposición y disertación sobre un tema de tanta coyuntura de interés nacional en este momento, como es la protección al medio ambiente y el papel que juega nuestro juez contencioso administrativo en este propósito. Nuevamente saludamos a los tribunales administrativos, despachos judiciales, universidades, estudiantes que se encuentran conectados vía streaming a través de nuestra página web
y que están recibiendo la transmisión de este espacio. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Si los presentes tienen alguna pregunta, le agradecemos si nos la hacen llegar. Por el momento, doctor Vargas, nos llega una pregunta vía correo electrónico y dice: doctor Vargas, ¿tiene el juez contencioso poder de legislativo positivo para crear derecho en ausencia de normas de protección al medio ambiente? La función ecológica y las funciones jurisdiccionales son amplias, son muy amplias, pero no podemos tampoco hablar de que tiene un poder legislativo que puede dictar o reemplazar a la Constitución o a la legislación. Debe someterse a las leyes y debe interpretarla en una forma amplia, en una forma generosa, en una forma en que siempre se beneficie el medio ambiente, pero de pronto no tanto como hasta llegar a crear una legislación autónoma sin una norma que lo autorice o sin la Constitución que lo avale. Gracias, doctor. Vía Twitter, el señor Eric Steve Ruiz nos hace la siguiente pregunta: doctor Vargas, ¿es el derecho a un ambiente sano entonces un derecho fundamental? Sí, por supuesto, y así lo ha tratado la jurisprudencia, es un derecho fundamental. Por eso muchos de los casos que se resuelven se trata el ambiente de esa manera y se hace, pues es objeto de tutela, que precisamente es para proteger los derechos fundamentales. Gracias, doctor. El señor Nilton Javier Caicedo Vidal, por correo electrónico, nos hace la siguiente pregunta: muy buenos días, doctor Guillermo Vargas Ayala. Las disposiciones establecidas en la Ley 1437 de 2011 respecto de las medidas cautelares ¿pueden ser aplicables a las acciones populares? Ahí la Ley 472 tiene una manual de medidas cautelares. Esta digamos, no son en principio incompatibles con la que establece el código administrativo, pero tampoco, y habría que analizar hasta qué medida pueden ser conciliables. Acordémonos que son dos aspectos diferentes. Una cosa son las normas que rigen el contencioso administrativo para los procesos ordinarios, y otra cosa son las normas y medidas cautelares, que son amplias también, que rigen las acciones populares, que es la pregunta. Entonces, son diferentes, pero no son excluyentes. Finalmente, doctor, una pregunta que nos llega vía Twitter por parte del señor Marlon Brair. Doctor Vargas, ¿qué garantías ofrece el juez administrativo en casos de minería legal cuando se afecta el medio ambiente? No minería ilegal, minería legal. ¿Me repites, por favor? No escuché. ¿Qué garantías ofrece el juez administrativo en casos de minería legal cuando se afecta el medio ambiente? Bueno, el juez administrativo, como lo vimos, puede actuar de doble manera, como juez ordinario o como juez constitucional, y en cualquiera de los dos caminos puede proteger la naturaleza en casos de minería ilegal. Se podría uno pensar que como juez ordinario podría decidir sobre las licencias que se hayan concedido y pues sobre otras cosas. Como juez constitucional podría también entrar a analizar si esa minería ilegal está violando derechos fundamentales, caso en el cual tendría una amplia gama de atribuciones para
evitarla, suspenderla, prohibirla, etc. Doctor Vargas, le reiteramos nuestro agradecimiento por su interesante disertación y por su tiempo. A los presentes, gracias por su asistencia, a todos los tribunales y despachos judiciales que se conectaron a través de nuestra página web y que nos siguieron vía Twitter, muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Los esperamos en la próxima videoconferencia en este espacio, Consejo de Estado en línea de cara al país, que se realizará el próximo 12 de marzo, día en que nos acompañará la exconsejera de Estado y exministra de Justicia, doctora Ruth Estela Correa Palacio, con el tema Derecho a la Información. Buen día.